Ya regresó a Haití la primera dama Martín Moïse, quien fuera herida casi al borde de la muerte porque estuvo en cuidados intensivos, porque se decían muchísimas cosas. De hecho, se dio por muerta las primeras horas del asesinato y ahora llega a Haití, llegó este fin de semana, y si ustedes ven ahí, quien la recibe, a quien ella le toma de los brazos, es a Claude Joseph. ¿Quién es Claude Joseph? Nosotros lo mencionamos aquí. Claude Joseph es el que está como primer ministro interino de Haití, pero que le está quitando la potestad a quien el presidente 2 días antes de su asesinato, Ariel Henry, había nombrado. O sea, a Claude Joseph lo habían destituido del cargo. El lunes habían colocado a Ariel Henry, un médico que tiene participación con la oposición. Era una forma de mantener un equilibrio de la parte política. Y Ariel Henry fue nombrado ese día, pero no fue juramentado. El asesinato del presidente impidió que fuera juramentado. Por eso, Claude Joseph dice que es a él que le corresponde continuar en el cargo. Yo le pregunto, si a usted lo cancelan de su empresa, pero no le dan la carta de liquidación, pero le dieron, usted está cancelado, entonces no se hace efectivo hasta que no le den la carta. No me voy. Entonces no se va. No, porque pueden señalar por abandono de trabajo. Bueno, miren esto, en esta situación está Haití, sobre todo viendo la nebulosa que se teje encima ahora de la primera dama. ¿Por qué? Porque supuestamente estaba muy herida, gravemente herida, muy delicada, ya llegó a territorio haitiano. Ahora lo que se está diciendo es, y señores, de verdad que tenemos que cuidar el tema de a quién se quiere culpar, porque desde un principio se ha querido meter a la República Dominicana en esto. ¿Ustedes vieron la película Romeo debe morir de Jet Li? No, donde estaba Laia, la joven rapera que falleció en una avioneta. Bueno, la película Romeo debe morir, hago un paralelismo. Mataron a un chino y mataron a un norteamericano, 2 gangas, 2 equipos grandes. Las 2 muertes pertenecían a sus familiares, o sea, no había sido un bando contrario. Lo de Haití se queda en Haití. Lo de Haití fue una trama de parte de gente del propio entorno del presidente Moïse para dañarlo. Entonces han querido meter a la República Dominicana en esa ruleta, y lo último que sale es que el jet privado en el que se transportaron los mercenarios se corresponde a Gonzalo Castillo. Ni siquiera mencionan a la empresa Elidosa. Óyeme bien, ni siquiera mencionan a la empresa que su trabajo es ese, alquilar aeronaves, helicópteros, jet privados, aviones, ambulancias. A quien sea, quien lo necesite. ¿Verdad? Al que lo necesite. Entonces vinculan a Gonzalo Castillo al margen del político, vamos a decirlo así. Imagínense que Gonzalo Castillo fuera Pedro del Valle, otra persona, que no fuera político. Al margen del político, estamos hablando de una empresa que está operando en el país desde hace varios años y que todo el mundo conoce, que ha sido el motor para movilizar y canalizar muchas cosas, y que justamente en la época del terremoto brindó también servicio de transporte a la República Dominicana. Casi todo se manejó por ahí. Todo con esta empresa de transporte aéreo. O sea, cuando tú te vas a montar o vas a alquilar un jet privado, te preguntan que, ¿usted a dónde va? ¿A matar a quién va? Eso no existe. Entonces, están utilizando el nombre de Gonzalo Castillo, no el de Lidosa, no el de la empresa, para decir el jet privado pertenecía a Gonzalo Castillo, de una forma queriendo vincular a la República Dominicana, y que me parece también un manejo mal adecuado, muy inadecuado, en el sentido de que están queriendo meter a la República Dominicana en algo que no le compete. Señores, ese asesinato se fraguara en Miami, aquí en República Dominicana, en Israel o donde sea, ese asesinato fue producto de situaciones internas del gobierno de Jovenel Moïse, de gente en su entorno. Ahora hay que delimitar si ciertamente tiene que ver con Claude Joseph, su primer ministro, o con la oposición que lo quería derrocar desde febrero, porque decían que ya las elecciones, ya según su constitución, había terminado su periodo de 5 años. ¿Qué pasó ahí? Todos los días salen elementos nuevos y nosotros aquí seguimos desmenuzando paso a paso, punto a punto, cada evidencia que llega. Pero es incorrecto y de hecho injusto querer meter a la República Dominicana en un tema que no tiene nada que ver. Que hayan venido aquí, que se pasearan por la zona de República Dominicana como turistas, porque esa es otra cosa. Usted dice, mire, yo vine a turistear, pero yo voy a matar a alguien en otro lado. Eso es una tontería.
querer meternos a nosotros en ese saco. ¿O lo van a decir lo que viene? No, seguro? claro que sí. Mire, yo vine, ¿a qué usted viene? Vine Si ellos no llegaron con armas, ni con drogas, con nada. ni con nada. Vine a Las pasar unos armas días se las allá facilitaron mismo. en Haití. Los vehículos, que dicen que eran 6 camionetas, se las facilitaron en Haití. La casa donde estaban hospedándose, se la facilitaron en Haití. ¿Por qué querer meter a la República Dominicana en esto? Y por eso mencionaba, saquen al tema del político, porque ahora mismo no está en campaña Gonzalo Castillo, ¿verdad? Saquen al tema del político y metan el nombre de la empresa. El I2 es una empresa que transporta personas. Y a todo el que contrate el servicio, que cumpla con los requisitos, pues se le va a dar. Eso Bueno, es lo que que el yo digo. IDOSA en el día de ayer emitió un comunicado oficial dando los detalles, obviamente, y lo hizo de manera correcta, precisa y en el momento en que debió de haber actuado. El IDOSA lo hizo de manera responsable y creo que hay gente que realmente tiene problemas en este país, porque cómo venir a sacar por los moños un tema político dominicano para colocarlo al lado de esto, que ha sido un crimen horrendo, lo que ha ocurrido en Haití, y que una empresa de servicio, que le da servicio a quién, bueno, a Satanás que quiera montarse en el helicóptero. O sea, que ese pájaro malo de ahí. Que quiera alquilarlo. Bueno, pues usted pagó, claro, pues entonces venga, vamos a llevarlo. ¿Dónde es? Eso es negocio. Los artistas. Ajá. ¿A quiénes le canta a los artistas? Dígame. Cuando una vez salió, no, que fulano de tal le cantó un narcotraficante. Ajá. Ajá. Y yo te voy a preguntar que qué tú eres. ¿Y cuántos dominicanos Igual. no le cantaron a Pablo Escobar Igual, en Colombia? es labor- es y labor. recibieron su dinero por el Claro. narcotráfico. Es labor No, de hombre, la... no. Yo no tengo Una que- doble moral de este no, país. Yo no tengo que defender a la IDOSA para nada, pero eso es labor de las autoridades de migración en caso de Claro. que haya alguna contravención a la ley o de las autoridades de inteligencia detener a alguna de esas figuras en caso de que se hayan abordado o hayan llegado a territorio dominicano para movilizarse, pero eso no es atribución de ninguna empresa. O sea, no pisan el territorio estadounidense. Continúe, señor Elidosa. Mire, señor Gonzalo, óigame una cosa. En el pasado fin de semana fluyeron una cantidad de informaciones sobre el tema de Jovenel que es impresionante. Algunos periódicos internacionales señalaban datos que yo realmente ni siquiera conocía. Se habla de un magnate norteamericano en la ciudad de Miami que se reunió con Cristian Emmanuel Sanó, que es el médico a quien se acusa de haber sido o ser el autor intelectual de la muerte del presidente haitiano, incluso hasta de comprometerse y de poner en marcha un proyecto multimillonario en dólares, rondando la suma de 83 mil millones de dólares para ser invertido en Haití, luego de que se pudiera consumar lo que ellos estaban preparando para llegar hasta Haití con un proyecto presidencial que tenía esta persona. Entonces, ¿qué pasa con esto? Parece que se estaba fraguando, preparando, armándose todo un entramado en torno a Jovenel, que al final se logró desaparecerlo físicamente, aunque esa no fuera la intención de hacerlo, porque la idea era llegar a tomar el control de Haití, en este caso. Pero las investigaciones tendrán que arrojar, en caso de 30, 10, 15 años, que yo pienso que por el momento en Haití no va a haber ningún tipo de información de manera directa de hacia dónde o de dónde vino, quiénes fueron las personas responsables de la muerte de Jovenel Moïse, porque ahí hay muchas implicaciones que han sido dadas a conocer de manera adrede, si se quiere, dadas a conocer para confundir, para hacer una especie de confusión con todo esto, porque ahí hay gente muy cercana al poder, gente cercana a la propia familia presidencial. Doña Nuria Piera estuvo el pasado fin de semana en Haití y presentó muchas informaciones pertinentes al tema. Incluso ella intentó entrar a la casa
ya rodeada por militares haitianos y le impidieron entrar. O sea, grave de allá afuera, solamente se le permitió. Pero lo que se determina con esto, señores, era que había un comando que estaba dentro de la casa, que ya tenía la orden de lo que iba a hacer, armado desde afuera y en complicidad con la propia seguridad del presidente Jovenel Moïse. Quiero decir que sorprendió a todo el mundo la llegada a Haití, Totalmente. pasado fin de semana, de la primera dama Martinez Moïse. Y yo quiero que el señor director, si es posible, pueda poner el video y nos pueda poner en una división de pantalla para yo poder explicar alguna cosa que yo vi en ese video. Y que si ustedes lo observan también, pudieran estar de acuerdo o no conmigo. Y el señor director, es posible, adelante. Ese video que está ahí, mire, observen cuando ella viene bajando, Loreni y Cristian y los amigos televidentes. Miren cuando ella observa, mire, ella baja las escalinatas, ese es uno de los helicópteros de Elidosa que la lleva. Mire cómo ella saluda al primer ministro, mire, con qué fortaleza. Pero mire qué le dice en el oído. Ahí hay algo que se dijo en el oído. Mire la situación de ella. Tiene un brazo que está mutilado por los tiros. Tiene chaleco antibala. Pero miren esas dos seguridad que están ahí. El primer ministro intenta entrar a la jipeta para irse con ella, pero lo mueven. Claro, porque... Y lo echan a un lado y la suben sola. Sí. Y esos dos que están ahí al lado de ella son dos seguridad que no solamente se ven dos, pero usted puede estar seguro que está minado el aeropuerto entero ahí, de seguridad del presidente haitiano. Pero quiero decir, divisan por lo menos 4 o 5 rostros de seguridad. Exactamente. Miren, están todos con chaleco antibala. Con chaleco antibala. Esa seguridad está diseminada en todo el aeropuerto de Haití al momento de ella llegar a suelo y territorio haitiano. ¿Qué yo pienso? Por la gran rapidez que ella llega a Haití y por la detención del gobierno norteamericano que ha dicho, no, después de fulano cometimos un error, no vamos a apoyar ninguno de los tres que están ahora mismo en el bailoteo de ser presidente o candidato presidencial de Haití en las próximas elecciones. Yo pienso y como que huelo que la próxima candidata presidencial de Haití será la presidenta, la señora Martinez Moïse. Pienso yo que el gobierno haitiano la mandó y la primera orden que dio es: una mosca no me le puede picar a esa señora. Porque ustedes vieron cómo estaba de celosa esa seguridad. Entonces yo lo que pienso es que el gobierno de los Estados Unidos estaría esperando una definición de lo que tiene que ver con la salud de la primera dama. Creo que ella posiblemente estaría convencida, es una especulación mía, de ser la candidata presidencial, porque hay más garantías de que Haití pueda volver a mínimamente la gobernabilidad, de que ella sea la candidata presidencial, a que uno de estos tres, que posiblemente tenga algún roce o vinculación con el hecho. ¿Estos tres quiénes? Claude Joseph, Henry Ariel y Lambert. y Lambert. Sí, que posiblemente, porque el gobierno de los Estados Unidos no confía en ninguno de los tres. ¿Quién es el segundo? Que no lo logro identificar. ¿Es el Lambert? No. No lo logro identificar. No, alguno de los funcionarios. Pero uno de los funcionarios. te digo algo, yo me me siento curiosa por algo en esa manifestación. Yo me que hubo un imagino, corte de pelo también. sí, no, ella cuando, parece que ella tenía trenzas, se las Sí. quitaron y le cortaron el pelo por comodidad en el hospital. Eso es común. Mira, me siento curiosa con algo. Ella estará informada de todo lo que está pasando. Yo me imagino, siendo la primera dama Ya de te Haití. emitió un mensaje. Sí, los supuestamente. detalles que ella dio en el pero interrogatorio. hablo de los detalles que nosotros estamos manejando, como que el gobierno o las autoridades por ejemplo, Estados Unidos dice que no reconoce a ninguno de los líderes. Exactamente. Ahora ninguno de mismo los tres. Estados Unidos, donde ella estaba, dice no reconozco a ninguno de los que estaban ahí que quieran ser la Esos nueva tres. cabeza de Haití.
Lambert, Joseph y Ariel Henry. Estados Unidos dijo algo sobre Henry Sí, que pero, voy a comentar pero ahora. independientemente, lo que yo quiero ver es de ella. O sea, ella está aislada o alejada del comentario de que Claude Joseph fue quien planificó eso, parte de una de las figuras que mencionan fuentes internacionales, la misma Colombia, que dice que fue él el que... Y el propio jefe de la policía haitiana. Exacto, entonces que ya está una orden de captura, si no me equivoco, con relación... Contra Dimitri. Contra el jefe Sí. de la policía, porque también De había seguridad. dicho de la seguridad del presidente, porque también se había dicho que había comprado un arsenal de armas sin ninguna autorización. ¿Para qué compraba un jefe de seguridad un gran equipo de armas si no las necesitaba o si no tenía la autorización del presidente? Pero la pregunta lo hago, ¿ustedes saben por qué? Porque si yo sé que a mi marido lo mataron y yo llego a donde yo vivía, y la persona que es acusada es fulano, yo no creo que yo vaya a darle la mano a ese fulano con la fuerza que se la dio esa primera dama ahí. ¿O es que ella confía tan ciegamente en todo el entorno? Porque, como nos decía el periodista haitiano que compartimos aquí, fue el entorno del presidente, que el presidente tenía muchos enemigos. Entonces, se vio correcto, o sea, es correcto que ella hubiese estrechado de esa forma las manos, o sea, su dolor le impide Fíjate, ver... ahí yo quiero intervenir, Loreni, y por un detalle que publicó un periódico internacional la semana pasada que llama mucho la atención, se llama el periódico Semana, no recuerdo de qué país es, pero dio el detalle de la entrevista que ella dio. Es posible que esto fuera un detalle de cuando ella fue interrogada, porque fue interrogada por el FBI y eso está ahí. Hay algunas informaciones de esas que están represadas, que no las van a dar a conocer ahora. Y eso, el detalle que tú señalas, nadie ha publicado nada de los periódicos internacionales de que ella haya mencionado a Claudette Joseph. Todavía, hasta ahora. Es posible. Pero Colombia se fue más adelante. Pero, ¿qué dijo Colombia? Pero Estados Unidos, hasta ahora, los detalles de lo que ella dijo, no ha dicho nada. ¿Qué pasa? Ella relató que al momento de escuchar las pisadas, al entrar a la habitación de ella y su esposo, ella siente la pisada, cuando llegan, comienzan los disparos, ella se mete debajo de la cama, lleva a los niños al baño, lo mete en la bañera, lo cierra y lo tranca en el baño. Ella se mete debajo de la cama, luego de que su esposo ya está herido. Según el relato que ella hace, se hace la muerta. Y según lo que ella también relata, la seguridad con una linterna le enfoca los ojos y ella advierte en la información que ni palpadeó para que no se enteraran que estaba viva. Claro, ella ya está herida del brazo, en el cual presenta aquí en el video. ¿Cuántas balas recibió ella? El número no se dice. Se ha hablado de uno, se ha hablado de varios. Estamos hablando de mercenarios. Sí, el número no se ha dicho, pero... Estamos hablando de mercenarios que dieron por muerto a una persona que no le habían disparado mortalmente. Pero, una versus pregunta. los 12 balazos de su esposo. Claro. Exacto, pero ahí hay un detalle. Fíjate que lo que yo digo es, yo te disparé en el pie, tú te caíste y ya no miras ni nada. Pero hay un detalle. Yo te voy a dar por muerta sabiendo que ahí no es una zona donde te vaya a afectar mortalmente. Hay un detalle, Loreni, ahí, que ella inmediatamente ocurre todo, según relata, de paso por paso, llama al servicio. Pero el servicio no toma el teléfono donde está en la parte de abajo de la casa. Ella baja, según dice, como pudo, porque ya está herida en un brazo, pudo haber caminado, correcto. Tiene la pierna buena. Baja, pero lo encuentra maniatado con soga. Aquí al seguridad. A las dos, al servicio. Estaban amarrados, dice ella. Entonces vuelve y sube y ya ella dice que se habían ido los asesinos de su esposo. Es posible, Loreni, es posible que los que fueron a hacer eso no tenían orden de matarla a ella. Acuérdate. Es posible que por accidente ella quedara herida porque el objetivo era él. Acuérdense que hasta días antes de cometer el magnicidio, la orden era secuestrar. Por eso sitúan a 2 de los mercenarios que se devolvieron a Colombia.
hay 2 de los mercenarios que según el relato que hace Caracol, Bien. Noticias Caracol en Colombia, se devolvieron a Colombia porque dijeron no, el trabajo era secuestrar, no matar. Ellos dimitieron del trabajo y se fueron, regresaron a Colombia. Todo eso está documentado por las autoridades colombianas. Correcto. Cuando ellos hicieron la presentación de unos 10 minutos en un medio de comunicación nacional, usted ve con documentos todo eso. Entonces, si hubo 2 que al momento del cambio dijeron, mira, ya no va a ser secuestro, va a ser un asesinato, espérate, yo no llego hasta ahí. Y se devolvieron. Parece que esos 2 dijeron, no, esto es demasiado y se devolvieron. A ella no le tenían la orden de matar, pero al principio acuérdate lo que estamos hablando. Se dice que era secuestrarlos. Si era matarlos, ¿por qué le disparan a ella? Mira, ¿Por qué posible la que- dan por Es muerta? posible que sea por accidente. A mí me llama la atención que con apenas 12 días, y sobre todo con el nivel de criticidad que se decía estaba la primera dama, haya salido también parada para llegar, tomar un vuelo y Tan rápido. llegar a su país, sobre todo en la víspera del funeral, de las honras fúnebres al presidente Jovenel Moïse, que ha de ser este miércoles, si la memoria no me falla, que está todo programado. En la zona norte de Haití. Sí. El señor Claude Joseph, primer ministro interino de Haití, ha dicho en varias ocasiones que no tiene ningún vínculo a esta situación que se le atribuye. Sin embargo, un informe que presentó la autoridad colombiana da cuenta de que, en principio, conforme al testimonio del señor, un señor de confianza de Germán Rivera, que es un teniente retirado del ejército colombiano, coordinador del magnicidio, bueno, resulta que en principio lo que se buscaba era posicionar, con la salida del presidente Jovenel Moïse, a Cristian Sanón como Posicionarlo presidente de Haití. como presidente. Sí, que fuera la persona que ocupara ante el vacío de poder la posición. Sin embargo, luego de lo acontecido, antes de cometer el magnicidio, algunas situaciones coyunturales se presentaron en Haití y cambiaron de estrategia. Y las personas que habían contratado al grupo de mercenarios le dijeron que la intención era colocar ahora a Claude Joseph, conforme al testimonio de uno de los mercenarios, hombres de confianza, reitero, de Germán Rivera, quien era coordinador de este magnicidio. Y le decían, sobre todo, tenemos a una jueza del Tribunal Supremo de Justicia de Haití a nuestro favor. Tenemos al segundo al mando a nuestro favor. Ojo con esto, al segundo al mando, que en ese momento era Claude Joseph, quien ocupaba la posición de primer ministro. Y hay políticos y diplomáticos que estaban con la conspiración. Luego de esto, supuestamente se conoció de que el señor Dimitri Gerard, jefe de seguridad de Jovenel Moïse, tenía un plan paralelo. O sea, eran 2 planes que daban al traste con el posible asesinato del señor Jovenel Moïse, presidente de Haití, a la sazón. Sin embargo, se le había informado, se le había preparado como si Dimitri era enemigo de los mercenarios. O sea, como si eran 2 cuerpos totalmente ajenos que tenían misiones distintas. Sin embargo, el propósito era el mismo: acabar con la vida de Jovenel Moïse. Eso lo dice la policía colombiana. Eso lo dice el informe colombiano, que toma como fuentes primarias los testimonios de los mercenarios, los datos que ofrece el FBI y los datos que ofrecen las autoridades haitianas, y que yo reitero, eso es un criterio muy personal. Si lo informa Colombia, hágase como si lo informara Estados Unidos de una manera particular. O sea, como que cuela esos datos como si fuese Estados Unidos. Sobre todo porque las autoridades colombianas, casi en su totalidad, son formadas, son estructuradas por los Estados Unidos, y en alguna medida siempre hay un vínculo muy directo entre ambas naciones, sobre todo en temas de narcotráfico y temas de terrorismo. Ante todo esto que se ha generado en Haití, un sinnúmero de personalidades ha manifestado su posición al respecto. El Core Group, este fin de semana, es un grupo organizado por las Naciones Unidas y que lleva consigo a la Organización de Estados Americanos,
a Estados Unidos, a Brasil, a Canadá, Francia, España y la Unión Europea como conglomerado, fijó una posición respecto a lo que debía suceder en Haití. Y básicamente, a través de un comunicado, solicitó a Ariel Henry, quien había sido la persona antes de la muerte designada por Jovenel como primer ministro y que no llegó a tomar posesión del cargo por la muerte de Jovenel, que formara su gobierno. Esta es la exhortación que hace el Core Group, encabezado por la ONU, del que forma parte la OEA, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Francia, España y la Unión Europea como conglomerado, además de Alemania, que se me quedaba. Exhortó a Ariel Henry, que forme su gobierno. Es decir, que no podría tardar mucho tiempo para que una posición oficial dé como bueno y válido a Ariel Henry en la posición de la persona encargada de viabilizar las elecciones en Haití para la escogencia de su futuro presidente y que quizás sea la persona señalada para dar un clima de estabilidad a Haití. Y yo le decía a Gilbert, a mí no me sorprendió que en primera instancia los Estados Unidos cedieran el poder, designaran, señalaran a el señor Claude Joseph como el primer ministro de Haití de manera transitoria o como la persona que detentaba el poder ante la salida de Jovenel Moïse, porque es más conveniente para llamar a la estabilidad, tú tener a una persona, aunque sea mala y aunque no sea de tu confianza, que tener un mar revuelto de gente atrayendo el poder, porque imagínese usted si Haití, con un presidente en funciones, con una gente que fue electa por elecciones, que tiene ya 4 años o 3 años y pico, 4 años, según el criterio de quien mida, la vara de quien mida el tiempo que tiene la presidencia de Jovenel Moïse, es un caos que no será si no tiene una cabeza puesta ahí. Si acaban de asesinar a su presidente. Entonces, bajo ese criterio, yo entiendo que fue la decisión de los Estados Unidos de apuntar hacia Joseph como él posible dijo el fin de semana, o me matan o me dejan investigar. En la iglesia hermano de Lutero, qué pendejo está él, pero él sabe lo que hay. ¿Y quién va a confiar en una investigación de Claudette Joseph? No, para nada. ¿Quién va? Sobre todo porque ya están, ya ha sido señalado. Sí, y claro. ha sido señalado. ¿Tú sabes por quién? Que me parece sumamente inteligente. Por el país donde los mercenarios son originarios. O sea, Colombia, al ver la situación de lo que está pasando, ustedes vieron cómo han sido tratados. Al principio decíamos, llevan 5, llevan 10, llevan 15, llevan 25. Hasta ahora hay 28 personas vinculadas, detenidas con esto. Hay 5 ex militares del equipo de seguridad que también han sido retenidos, de la seguridad del presidente. O sea, esto es un trabajo mancomunado que se unieron varios grupos, pero eso nace en Haití. Eso nace y muere en Haití. Ellos lo que hicieron fue contratar gente de otro sitio para que viniera a darles la garantía de lo que ellos querían. Ahora, Colombia, que dice un grupo, yo fui a trabajar, a mí me contrataron para ser jefe de seguridad o para trabajar como seguridad de una empresa o de la presidencia. No sabían un grupo importante de los mercenarios a lo que iban, que no le podemos decir mercenario entonces. Sería el equipo de exmilitares. Un experto ayer que habló de sicarios. Bueno, que hay que decirle sicarios. Pero, porque ellos recibieron dinero para matar. Pero perdóname, recibieron dinero para matar los que sabían que iban a matar. Hay un grupo que dice que no sabía que iba a eso, que lo que dice es él que se iba refiere a lo que mataron. A lo que mataron son sicarios o mercenarios, pero sicarios les pagan para eso. Sí. Entonces, el grupo que no sabía tiene que caer en la misma situación. Fíjate que hubo 2 que se devolvieron a Colombia el día antes del asesinato del presidente. Mira, se devolvieron 2. Lorena, ¿tú sabes una según cosa? lo que reporta Caracol. Sí, hay 2 detalles que yo quiero destacar en esto. ¿Por qué yo pienso que podría ser doña Martínez Moïse la candidata presidencial? Yo coincido en ese criterio. Porque en este momento hay una situación de emotividad, de sentimiento dentro de la comunidad haitiana, que la que podría pasar y democráticamente puede movilizar la mayor cantidad de gente a las urnas en un proceso electoral en Haití es esta mujer. Es esta mujer.
Por más que ustedes vean, el pueblo haitiano está dolido por la muerte de su presidente y la forma en cómo fue asesinado este hombre, que quiérase o no, hay que destacar un elemento principal en esto, Loreni y Cristian. ¿Cuál? El mandato de Jovenel supuestamente concluía el pasado 7 de enero. Jovenel se coloca por encima de lo que establece la propia constitución haitiana y continúa gobernando a merced de lo que a él se le había advertido en ese momento en lo que tiene que ver con las leyes y la constitución haitiana. Fíjense que Jovenel, para poder contener la ira, la fuerza, las protestas, el qué dirán, las críticas en Haití, tuvo que eliminar el Congreso, tuvo que abolir una serie de instituciones de manera temporal para poder seguir trabajando en Haití y sobre todo gobernar por decreto. Jovenel estaba gobernando por decreto. Jovenel duró, según las informaciones, 5 meses recluido en una residencia que casi no salía de ahí por temor a que lo mataran. ¿Por qué él dice a la comunidad internacional recientemente que lo ayuden para eliminar esa violencia rampante, profunda en Haití? Porque él no podía controlarlo ya. Que dicho sea de paso, no le dieron una respuesta. Exactamente, tampoco. A Jovenel Moïse no le dieron una respuesta cuando 2 semanas antes de su asesinato, o 3, aquí nosotros lo mencionamos, el presidente de Haití está pidiendo ayuda a la comunidad internacional para que intervenga. Nosotros estuvimos dándole seguimiento a todo lo que estaba pasando con las bandas. Hubo un grupo de discapacitados, ¿se acuerdan? Que lo mencionamos aquí. Entonces, no le hicieron caso. No les es atractiva y la tú sabes otra cosa, otro elemento ahí para concluir esa parte. La comunidad internacional sabía lo que estaba ocurriendo en Haití. Claro. Y la comunidad internacional estaba consciente de que la industria del secuestro que se desató fue de manera temporal y prefabricada para comenzar a socavar los cimientos del proceso democrático, de la estabilidad haitiana, de la gobernabilidad en ese país, para que todo esto que ocurrió finalmente con la muerte de este presidente se dijera, caramba, problema de violencia, secuestro de personas, el narcotráfico no lo podemos controlar, porque tenemos un presidente de facto que colocado, de acuerdo a lo que estamos hablando, presidente de facto, cuando tú comienzas a gobernar por decreto, tú eres un presidente de facto cuando ya tú sabes que ha concluido tu mandato. Entonces él quería seguir con una modificación constitucional después de septiembre y quién sabe si él no entregaba, porque él dijo que iba a entregar, pero y era seguro que él entregara. Entonces, ante todo eso, yo pienso que la comunidad internacional y sobre todo los Estados Unidos, que tiene una embajada en Haití y tenía el control de todo eso, sabía lo que estaba ocurriendo en esa materia. Aunque ahí yo discrepo en el tema del tiempo en que tendría que entregar Jovenel, sobre todo por el tema que discutíamos días atrás. O sea, Jovenel asumió en 2017 y la Constitución haitiana establece un periodo de 5 años. Él ganó 2 elecciones y ahí es que viene la discusión. Si la oposición no lo deja asumir en el 16, que fue, digamos que la primera victoria, el 15 para asumir en el 16, no lo dejaba asumir. Estaba la situación la Constitución? ¿Cuándo asume o cuando son las elecciones, la celebración de las elecciones? No, te toca asumir luego de las elecciones. Por eso te digo, ¿qué dice la Pero Constitución? al final de cuentas el periodo gubernamental en cualquier país del mundo inicia con la toma de posesión del mandatario, no con la victoria de las elecciones. Por eso pregunto, ¿qué dice la Constitución? La Constitución que leímos aquí entonces decía, básicamente, no estoy citando tal cual porque no la tengo a mano, que al año siguiente de las elecciones debía asumir. Entonces, fíjate que ahí que viene la interpretación. Sí, pero te lo digo porque eso fue un punto de análisis nuestro. Sí. Las elecciones es lo que menciona, no la toma de posesión. Eso lo dice su Constitución y eso es otra cosa. El periodo gubernamental inicia el 7 de febrero después de haberse celebrado las elecciones. No señala día, señala al año siguiente.
Es el 7 de Sí, febrero. pero no señala día. La Constitución no señala día. Miren, señores, recuerden que hubo una serie de problemas internos en Haití al Sí, proceso claro. de las elecciones. Recuerden que las elecciones hubo que hacerlas 2 veces. Ahí es que viene la ¿Ustedes situación, recuerdan eso? que él la ganó las 2. Hubo que hacerlas 2 veces ¿Cuál fue la porque segunda que ganó? No sé. En dio el segunda 16. vuelta. sí, No, por no la fue segunda última, vuelta. ¿por qué? Por la poca asistencia de gente a votar. Sí. De 20%. 6 millones de personas hábiles, solo votaron 500,000, señores. Jovenel fue electo con menos del 30% del proceso de gente de votantes. ¿Qué quiere decir esto? No hay legitimidad en el proceso democrático, Él señores. obtuvo... Y a partir de ahí es que viene que sectores ligados a esos procesos de convulsión en Haití, que siempre están al acecho, aprovecharon esta coyuntura débil para entrar y poner de manifiesto su estrategia para debilitar este gobierno que había dejado Michel Martelly, en el año 2000, cuando sale de la presidencia de la República, que es él quien recomienda a este hombre y lo lleva de mano como su pupilo, como candidato presidencial. Señores, Haití se deterioró tanto, pero tuve unos informes que estuve leyendo el fin de semana. El PIB de Haití quedó en un 3%, un 13% cuando Martelly salió. ¿Tú sabes a cuánto lo llevó Jovenel? A 8%. El hambre, la miseria, la debilidad en todos los situación del sentidos COVID, que se también... deterioró a un estado en Haití, señores, que de manera sorprendente. Y esos grupos, que son grupos revoltosos en Haití, comenzaron a preocuparse porque su estabilidad en materia económica estaba en peligro. Sobre todo, algunos temas de contrato, en temas de energía y de acciones del gobierno que comenzaron a poner de manifiesto la debilidad de este gobierno de Martelly o de Jovenel, que finalmente terminó Sucumbió. de la forma. Ya tenemos que irnos a la pausa, pero yo quisiera leer esta cita de uno de los mercenarios que dice: ese primer ministro sí tendió una trampa. ¿Cuál? Él decía, Claudio Joseph. refiriéndose a Joseph, él decía, el capitán Rivera, tenemos el segundo al mando de Haití. La gente se pregunta, ¿por qué no había un plan de escape? Ni siquiera hay que hacer un plan de escape porque el primer ministro va a proteger, pero fue una trampa. Y a la media hora ya habían dicho que eran colombianos sin ninguna investigación y sin nada. Todo eso era parte de lo que ese mercenario entendía que por el flujo de informaciones que conocía el primer ministro, y fíjense que el comunicado sale firmado por el primer ministro donde hablaban español e inglés, que era algo que señalábamos aquí, que cuidado Sí. si era con la intención de señalar a la República Exacto. Dominicana como punto de referencia de esto. Después se habló de que eran suramericanos. Ahí vieron el resultado, cuando no se tenía ni siquiera media persona arrestada. Luego, la historia pasará factura de esto que está sucediendo en Haití, pero ojalá, ese alboroto, ese escándalo que sigue produciéndose y que no le da paz a la nación haitiana, ojalá pueda concluir lo más pronto posible.